La Academia de Defensa Galáctica se erigía como un monumento a la cooperación entre las estrellas, o al menos eso era lo que decía el folleto. En realidad, era más bien un instituto intergaláctico donde los chicos populares tenían extremidades adicionales y la capacidad de respirar metano. El campus principal de la academia orbitaba alrededor del gigante gaseoso Volx, y sus relucientes estructuras de aleación de titanio reflejaban la luz ámbar de la estrella cercana como una bola de discoteca cósmica. Si los diseños arquitectónicos pudieran hablar, este diría: «Mirad lo avanzados que somos». Con un ligero toque de compensación excesiva, la clase de integración humana A estaba en sesión, repleta de la habitual variedad de especies que componían el diverso alumnado de la academia. Eso sí, se consideraban diversas. La única cadete humana estaba sentada en la tercera fila, la teniente de navío Elaine Mercer, cuya expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar, tal vez siendo digerida lentamente por una bestia de barro hagorianao asistiendo a una conferencia de 4 horas sobre los rituales de apareamiento de los cuantilianos. El instructor Vorkat Sitan, un draconiano de 2 metros de altura con escamas que cambiaban de color según su estado de ánimo, actualmente de un tono esmeralda presumido, caminaba delante de la clase con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en sus 300 años de vida. Vorkat anunció su voz con esa resonancia particular que solo los seres con 3 cuerdas vocales separadas pueden lograr. Discutimos los protocolos de combate cuando nos enfrentamos a un agresor de civilización tipo 3. Hizo una pausa dramática, como esperando exclamaciones, pero no hubo ninguna. La clase había aprendido que las pausas dramáticas de Vorkat ocurrían aproximadamente 12 veces por conferencia. Un centuriano emprendedor incluso había creado un juego de beber con ellas, aunque, dado que los centurianos absorbían el alcohol a través de las membranas de los ojos, los profesores aún no se habían dado cuenta. «Teniente Mercer», dijo Vorkat, con las escamas cambiando a un ámbar condescendiente, «quizás usted podría iluminarnos sobre la respuesta adecuada cuando nos enfrentamos a un crucero de batalla crolasano». Mercer se enderezó en su asiento. Con su 1,75 m, enana en comparación con la mayoría de sus compañeros de clase, pero algo en su postura sugería que no le importaba especialmente. «Los cruceros de batalla cronisanos tienen un punto débil en su conjunto de sensores ventrales», respondió ella con voz normal. «El protocolo estándar es aproximarse desde debajo del plano galáctico y apuntar mal». Voreir interrumpió con las escamas, brillando con un color carmesí de satisfacción. Los draconianos parecían disfrutar especialmente corrigiendo a los humanos. Ese enfoque había quedado obsoleto por la reconfiguración del escudo Krolosón del año galáctico estándar 23.456. Sinceramente, teniente, ¿los humanos leen las actualizaciones o simplemente confían en sus instintos primitivos? Una oleada de diversión recorrió la clase. El tipo de risa que no cuesta nada a quienes la producen, pero que le quita algo a su objetivo. Mercer apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Con todo respeto, instructor», dijo. Las palabras «con todo respeto» claramente significan nada, pero la reconfiguración del escudo Krasan solo se aplica a sus buques de clase Dreadnought. Los cruceros de batalla siguen manteniendo la configuración original debido a restricciones de potencia. Hizo una pausa y añadió: «Página 142 del Manual Técnico de la Flota, apéndice C, si necesita refrescar la memoria». La temperatura del aula pareció bajar varios grados. Las escamas de Vorkat adquirieron un peligroso tono púrpura, un color que los estudiantes sabían que significaba que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. «Quizás», dijo Vorkat deslizándose hacia el escritorio de Mercer con una lentitud deliberada, «los humanos harían mejor en aprender su lugar antes de intentar corregir a sus superiores». En la última fila, un cenobiano con ojos compuestos emitió un suave silbido, equivalente a decir «oh vaya», en 17 frecuencias simultáneas.
La Academia llevaba 10.000 años en pie, testimonio de la voluntad unificada de 47 civilizaciones espaciales a las que los humanos habían sido invitados a unirse hacía apenas 80 años, después de que descubrieran el viaje más rápido que la luz y estrellaran rápidamente su prototipo de nave contra una comitiva nupcial maldoriana. No fue el primer contacto más auspicioso, pero podría haber sido peor. Al menos los maldorianos consideraban que las explosiones inesperadas eran un buen augurio para el matrimonio. La mayoría de las especies tenían milenios de viajes espaciales a sus espaldas antes de unirse a la Academia. Los humanos apenas habían descubierto cómo dejar de matarse entre ellos por un trozo de tierra cuando fueron admitidos a regañadientes. Era como dejar que un niño pequeño se matriculase en un programa de doctorado y todo el mundo lo sabía, especialmente el niño pequeño. El Consejo Superior de la Academia había debatido durante 3 ciclos completos si permitir siquiera a los humanos. El debate se había caldeado tanto que 2 miembros del Consejo, ambos de especies gaseosas, se habían evaporado parcialmente por la frustración. Al final, se decidió que los humanos podían asistir, aunque solo fuera para civilizarlos, antes de que hicieran algo verdaderamente catastrófico, como provocar accidentalmente una supernova mientras intentaban mejorar sus cafeteras. Así que la Academia abrió sus puertas a regañadientes y los humanos cruzaron el umbral con renuencia, mirándose con el cansancio de especies que sabían que estaban atrapados los unos con los otros, pero no estaban particularmente contentos al respecto. Mercer formaba parte de la 4ª clase de humanos en asistir. La primera clase había sido un desastre, 3 incidentes diplomáticos y un envenenamiento accidental. Resulta que los humanos no pueden metabolizar los postres a base de selenio y un lamentable incidente que involucró la cresta ceremonial de un embajador arturianoi, el chicle de un cadete humano. La segunda clase había ido mejor, principalmente hablando lo menos posible. La tercera había graduado a unos pocos cadetes que ahora estaban sirviendo en naves espaciales, probablemente asignados a limpiar el extractor de residuos cuánticos. La clase actual estaba decidida a demostrar que los humanos pertenecían allí, una tarea infinitamente más difícil por instructores como Borkath. Los antepasados de Borkath habían evolucionado en un planeta con el triple de gravedad de la Tierra y una atmósfera tan densa que prácticamente se podía nadar a través de ella. Esto dio lugar a una especie con una fuerza física increíble y la capacidad de moverse con una velocidad sorprendente a pesar de su apariencia voluminosa. También dio lugar a un insufrible complejo de superioridad que 10 milenios de civilización galacticano había logrado disminuir. El programa de entrenamiento en la Academia era notoriamente exigente. Se esperaba que los cadetes dominaran todo, desde el cálculo en 11 dimensiones hasta la etiqueta adecuada para cenar con formas de vida gaseosas. El entrenamiento físico era igualmente brutal. Carreras de resistencia en gravedad variable, ejercicios de combate contra especies con ventajas naturales y entrenamiento de supervivencia en planetas hostiles donde la atmósfera podía desprender la pintura de una nave estelar. Se esperaba que los humanos, con sus frágiles cuerpos y una esperanza de vida ridículamente corta, estaban destinados al fracaso. Muchos fracasaron, pero los que permanecieron desarrollaron una cierta resistencia obstinada que hizo que incluso algunos de los instructores admitieran a regañadientes en privado, tras varias bebidas embriagadoras, que los humanos podrían tener potencial. Sin embargo, Burkhardt seguía pensando que los humanos eran un error evolutivo que la galaxia acabaría corrigiendo. La sala de entrenamiento de combate resonaba con los sonidos de diversas especies practicando sus técnicas. El cavernoso espacio contaba con placas de gravedad que podían ajustarse a las condiciones de cualquier mundo, burbujas de atmósfera para especies con requisitos respiratorios exóticos y drones de entrenamiento programados con los estilos de lucha de 1000 culturas diferentes. Mercer se encontraba en el centro de su zona asignada,
frente a un oponente holográfico que cambiaba entre diferentes especies, lo que la obligaba a adaptar su técnica con cada transformación. Se movía con precisión, y su menor tamaño le daba una ventaja de velocidad que compensaba en parte su desventaja física. Burkhardt observaba desde el borde del campo de entrenamiento, con las escamas de un azul contemplativo, mientras Mercer se deshacía de una simulación de un guerrero tarkaniano, luego de un centinela Voltrak y a continuación de un berserker Quart. Cada vez, ella ajustaba su estrategia, utilizando las fortalezas de su oponente en su contra. Cuando terminó la simulación, Mercer se quedó en el centro de la zona, respirando con dificultad, pero serena. El tablero de datos de la clase mostraba su puntuación: 94,7%, la más alta del día hasta el momento. Las escamas de Burkhardt volvieron a adquirir ese peligroso tono púrpura. «Teniente Mercer», la llamó con voz cortante, que atravesó el ruido ambiental de la sala de entrenamiento. «Parece que se cree muy competente. Quizás sea necesario hacer una demostración más práctica». Los demás cadetes dejaron lo que estaban haciendo. Una demostración práctica significaba enfrentarse directamente a un instructor, algo que ocurría en contadas ocasiones y que solía acabar mal para el cadete. «Estoy lista, instructor», dijo Mercer con voz que no traicionaba emoción alguna. Gorkat entró en la zona de entrenamiento con su 1,75 m de estatura, proyectando una sombra sobre los protocolos de combate humano contra un oponente físicamente superior, anunció a la clase. «Observad con atención», comenzó mientras rodeaba lentamente a Mercer. «En situaciones como esa, el combatiente inferior, que sería usted, teniente, debe reconocer sus limitaciones. La rendición suele ser la opción más sensata». «La rendición no forma parte de mi vocabulario, señor», respondió Mercer, manteniendo su posición mientras giraba para seguir mirándolo. «No, quizá eso explique por qué los humanos siguen siendo tan encantadoramente primitivos», dijo Boras, con las escamas ondulando de diversión. «Siempre luchando batallas que no pueden ganar. Hemos ganado algunas», contó Mercer. «Entre nosotros, sin duda impresionante para ser la especie dominante en un planeta insignificante». Varios cadetes se rieron. Un javenita de piel translúcida no pudo ocultar la descarga de dopamina visible en sus vías neuronales. «El drama es el mismo en todas las especies, aparentemente». «Comiencen», dijo Borgath de repente lanzándose hacia adelante con una velocidad que contradecía su tamaño. Mercer se apartó de un paso, evitando por poco una garra que habría puesto fin a la demostración en segundos. Ella contraatacó con un golpe rápido a lo que habría sido un punto vulnerable en un oponente humano, pero solo rebotó en la densa musculatura de Burkhardt. «Previsible», comentó Ilkart, barriendo con la cola en un arco bajo que obligó a Mercer a saltar. «Los humanos siempre apuntan a las mismas debilidades anatómicas, independientemente de la especie. Es como si creyerais que el universo lo diseñó todo según vuestro modelo». Volvió a golpear, esta vez atrapando el brazo de Mercer con un mínimo esfuerzo y la tiró de espaldas. El impacto le dejó sin aliento. «Observa la diferencia de fuerza», le dijo Burkhardt mientras Mercer se ponía en pie a duras penas. «Ninguna técnica puede compensar por completo la insuficiencia evolutiva». La clase observaba con una mezcla de fascinación e incomodidad evidente en sus diversas estructuras faciales. Una cosa era creer en la superioridad de una especie y otra, verla demostrada de forma tan contundente. Quizás por eso los humanos recurren tan rápidamente a la tecnología. Borov siguió bloqueando con facilidad el siguiente ataque de Mercer. Cuando tus dotes naturales son tan limitadas, las ventajas artificiales se vuelven necesarias. Mercer no respondió. Estaba conservando su energía y analizando a su oponente. Burkhardt era fuerte, rápido y experimentado, pero también arrogante, y la arrogancia creaba aberturas. «Entiendo que tus notas de acceso a la academia fueran impresionantes», dijo Baworkeath,
golpeando una y otra vez y obligando a Mercer a mantenerse a la defensiva para ser humano. ¿Sabías que hubo un debate considerable sobre si la prueba debía ajustarse para tener en cuenta las limitaciones de tu especie? Algunos pensaban que sería más amable. Mirta se desmayó a la izquierda y luego se dejó caer para barrer las piernas de Vauquard. El instructor saltó fácilmente por encima del intento. Tu determinación es admirable, aunque inútil, dijo Borat, pero la determinación por sí sola no te salvará cuando te enfrentes a un oponente superior. Al final, la física se impone. Como para demostrarlo, golpeó a Mercer con un revés que la hizo tambalearse antes de que pudiera recuperarse. Se abalanzó sobre ella y la inmovilizó con una mano en forma de garra. «¡Te queda un golpe!», dijo en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. «Conoce tu lugar». Mercer entrecerró los ojos. «Mi lugar está aquí, señor». Algo en su tono debió de llamar la atención de Borcat, porque sus escamas parpadearon momentáneamente y se tornaron amarillo cauteloso, pero luego el púrpura volvió más intenso que antes. «Tomo nota de tu desafío», dijo, «pero en última instancia, no tiene sentido». Y entonces hizo algo sin precedentes. La abofeteó, no un golpe de combate, sino una bofetada, del tipo que se reserva para los inferiores, para las mascotas, para los seres considerados indignos de respeto. El sonido resonó en el gimnasio, que se quedó en silencio durante un segundo eterno. Nadie se movió. Mercer, cabeza de Mercer, se giró hacia un lado por el impacto y una marca roja ya se estaba formando en su mejilla. Borcat se colocó sobre ella, con las escamas ahora de un dorado triunfante, creyendo claramente que había dejado claro su punto de vista. Fue entonces cuando sucedió. La humana se movió con una velocidad que incluso los sensores de la academia tuvieron dificultades para seguir. En un momento estaba inmovilizada bajo el instructor y al siguiente se había liberado de alguna manera y estaba en movimiento. Mercer no apuntó a las escamas de Volcast, ni a su garganta, ni a ninguno de los puntos vulnerables habituales que se enseñaban en las clases de combate de la academia. En cambio, atacó la única debilidad que los draconianos rara vez defendían, porque pocos la conocían: el grupo de neuronas situado en la base de la mandíbula, donde se conectaban las 3 cuerdas vocales. Sus 2 primeros dedos se clavaron con precisión quirúrgica en ese punto, paralizando instantáneamente el sistema vocal de Vauq. Cuando él reaccionó al inesperado ataque, ella ya se estaba moviendo de nuevo, utilizando su propio impulso para desestabilizar su centro de gravedad. Algo muy peligroso para un ser evolucionado en un entorno de alta gravedad. El equilibrio lo era todo. Perderlo significaba que toda esa fuerza se convertía en un lastre. Volcard se encontró en el aire, con su cuerpo de más de 2 metros dando vueltas, antes de estrellarse contra la colchoneta de entrenamiento con tanta fuerza que activó los amortiguadores sísmicos de la sala. Antes de que pudiera recuperarse, Mercer estaba sobre él, con la rodilla presionando contra su garganta y con el codo clavado contra su membrana cardíaca primaria. Todo el intercambio había durado menos de 3 segundos. La clase estalló en 1900 caos. Varios cadetes comenzaron a grabar con sus interfaces neuronales. Esto se compartiría en todos los canales de comunicación de la academia en cuestión de minutos. Un observador cuántico de Riel 7 se dividió en 3 estados de probabilidad, separados por el puro impacto. Borcat se había puesto blanco como no lo había visto nunca un cadete. Ante sus ojos, los 4 estaban boquiabiertos, incrédulos. «Señor Mercer», dijo ella con voz perfectamente tranquila, a pesar de la adrenalina que seguramente corría por su sistema, «creo que la demostración ha terminado. ¿Puedo ceder ahora?». El silencio que siguió solo fue roto por el suave murmullo de los reguladores atmosféricos de la sala de entrenamiento, que luchaban por procesar el aumento de la respiración de 32 cadetes atónitos. Borchardt no podía hablar,
El punto de presión que Mercer le había golpeado le dejaría paralizado vocalmente durante 10 minutos, pero la mirada en sus ojos transmitía un mensaje más claro que cualquier palabra. Esto no había terminado. Ma soltó su agarre y se puso de pie, ofreciendo una mano para ayudar al instructor a levantarse, un gesto humano de reconciliación que, en este contexto, se sintió casi como un segundo insulto. Burkhardt lo ignoró y se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha, considerando que sus escamas seguían cambiando de color como una pantalla luminosa defectuosa. El instructor senior Kykes entró en la sala de entrenamiento en ese momento, con sus 16. Los tentáculos sensoriales ya temblaban alarmados. Como oficial de disciplina de la academia, probablemente había sido alertado por las lecturas inusuales de los sensores de entrenamiento, explicó Kix, exigiendo con voz que emergía simultáneamente de todos los puntos de la sala gracias a las habilidades de proyección sonora de su especie. Nadie habló. Los cadetes se miraron entre sí, luego a Mercer y luego a Burkhardt, cuya boca se abría y cerraba sin producir sonido. «Estoy esperando», dijo Kalik, oscureciendo sus tentáculos, señal de creciente irritación. Finalmente un cadete de Meridian con 4 brazos y una notoria incapacidad para callarse tomó la palabra. El instructor Burkhardt estaba demostrando técnicas de combate contra oponentes físicamente superiores. Señor. El teniente Mercer era su compañero y Kix intervino, sintiendo claramente que había más en la historia y que la demostración era educativa. El Meridian terminó de decir con poca convicción. Los tentáculos de Kak se retorcieron en un patrón que indicaba un profundo escepticismo. Se volvió hacia Mercer. El teniente Mercer se puso firme. Señor, el instructor Burkhardt estaba demostrando las ventajas de la fuerza y la velocidad superiores en situaciones de combate. Yo intentaba mostrar la técnica y el conocimiento de las vulnerabilidades anatómicas que a veces pueden compensar las desventajas físicas, dijo Kalik, aunque su tono sugería que no lo veía en absoluto. ¿Y por qué está el instructor Burkhardt no puede hablar? Parálisis vocal temporal, señor. Un efecto secundario de la demostración. El ojo principal de Kykes giró hacia Burkhardt, que ahora gesticulaba frenéticamente con sus garras y sus escamas formaban un remolino caótico de colores. Interesante, dijo Kulik. No sabía que las demostraciones de combate ahora incluían golpes, nerviosos avanzados que no se incluyen en el plan de estudios estándar. Un murmullo recorrió a los cadetes reunidos. Todos sabían que lo que Mercer había hecho iba mucho más allá de las técnicas aprobadas por la academia. La pregunta era si alguien se atrevería a decirlo. Burkhardt señaló acusadoramente a Mercer y luego hizo un gesto de abofetear seguido de una serie de gestos que presumiblemente tenían la intención de explicar su versión de los hechos. El instructor Burkhardt parece estar diciendo que él golpeó, dijo Cole a Mercer, contorsionando sus tentáculos en señal de confusión. Es una Mercer, confirmó con calma. Otro murmullo, esta vez más fuerte. La disciplina física estaba estrictamente prohibida en la academia, una regla establecida tras un desafortunado incidente en el que un instructor catoniano y un cadete gaseoso quedaron temporalmente dispersos por 3 cubiertas. ¿Es eso cierto?, exigió KX a la clase. Uno por uno, los cadetes lo confirmaron. Incluso aquellos que generalmente se ponían del lado de Burkhardt no pudieron negar lo que habían visto. Los tentáculos de K se oscurecieron aún más. Izquierda, instructor Mercer Burkhardt. Preséntese en la oficina común de baile inmediatamente. El resto de ustedes quedan suspendidos del entrenamiento por el resto del ciclo. Regresen a sus cuartos y esperen nuevas instrucciones. Mientras los cadetes salían, muchos miraban hacia atrás a Mercer, algunos curiosos, otros impresionados, otros claramente reconsiderando sus evaluaciones previas de las capacidades humanas. Burkhardt, con sus escamas ahora convertidas en una tormenta naranja humeante, salió furioso de la sala de entrenamiento con la cola azotando detrás de él.
Mercer la siguió a una distancia respetuosa, sin que su expresión delatara nada de lo que pensaba, pero en su interior, donde nadie podía verla, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La oficina común de danza estaba situada en lo alto de la aguja central de la academia, desde donde se podía disfrutar de una vista panorámica del gigante gaseoso Vorlax y sus 16 lunas. El mobiliario era escaso, pero elegante. Artefactos de mimetismo, 100 mundos expuestos en campos de estasis autosostenibles, esculturas vivientes, esculturas que se reorganizaban según la atmósfera emocional de la sala, y un escritorio hecho con el tejido neural fosilizado de una especie extinta conocida por su sabiduría. Detrás de este escritorio se sentaba la comisionada Trick Borakan, un ser tan antiguo que los rumores afirmaban que había firmado personalmente la carta fundacional de la Academia hacía 10 milenios. Su especie envejecía a un ritmo que hacía parecer a los draconianos efímeros en comparación, y ella había sido la comandante durante más de 3000 años. Había visto civilizaciones surgir y caer, especies extinguirse y otras alcanzar la sensibilidad, y más escándalos en la academia de los que nadie podía contar. En ese momento, estaba viendo la grabación holográfica del incidente en la sala de entrenamiento. Su expresión, si se le podía llamar así, dadas sus características no humanoides, sugería que ella lo había visto todo y que no le impresionaba especialmente esta última versión. Mercer y Borkath estaban de pie a atención, frente a su escritorio. Borkath había recuperado la voz, aunque todavía le sonaba ronca por el golpe en los nervios. «Instructor Borkath», dijo finalmente la Commandant, con su voz cargada del peso de milenios. ¿Le importaría explicar por qué le pareció apropiado abofetear a un cadete? Las escamas de Borkath se tornaron azules, en actitud defensiva. «Comandante, estaba demostrando las técnicas adecuadas para someter a un oponente. El contacto físico es necesario en tales demostraciones». «Interesante», respondió la comandante. «He revisado la grabación 17 veces y lo que observé no fue un golpe de entrenamiento, sino una bofetada deliberada. La distinción es clara incluso para alguien tan antiguo como yo». Las escamas de Borkath delataron su incomodidad. «Brill, comandante. He revisado la grabación 17 veces, y lo que observé no fue un golpe de entrenamiento, sino una bofetada deliberada. La diferencia es clara incluso para alguien tan antiguo como yo». Las escamas de Borkath delataron su incomodidad, volviéndose brevemente de un color púrpura avergonzado antes de recuperar el control. «Quizás la grabación carece de contexto, comandante». «Quizás», accedió la plebeya. «Vamos a proporcionarlo, ¿de acuerdo?» Durante el último ciclo académico, ha suspendido a la teniente Mercer en 3 evaluaciones distintas a pesar de sus calificaciones objetivamente aprobatorias. Le ha asignado tareas punitivas en 6 ocasiones por infracciones que, cuando las cometieron cadetes no humanos, solo merecieron advertencias verbales como máximo, y ha cuestionado públicamente su competencia en no menos de 12 ocasiones, a menudo utilizando su especie como base para sus críticas. Ella manipuló un control en su escritorio y una pantalla holográfica con el expediente académico de Bauk apareció en el aire entre ellos, con secciones resaltadas como la danza común, proporcionando pruebas visuales de sus afirmaciones. Este patrón sugiere un prejuicio quiz, como mínimo, poco profesional, y, en el peor de los casos, una violación de los principios fundacionales de la academia, continuó el común. ¿Le gustaría abordar estas preocupaciones? Las escamas de Borkath se habían asentado en un gris apagado, mezcla de resignación y enfado. Común, mantengo los más altos estándares para todos los cadetes. Si los humanos encuentran esos estándares difíciles, tal vez el problema no radica en los estándares, sino en sus capacidades. «Veo», dijo el común. «¿Y estos estándares más altos incluyen la disciplina física no sancionada por los protocolos de la academia?» Bular no respondió de inmediato. La común esperó con sus múltiples órganos sensoriales entrenados en él con una intensidad incómoda. «Fue un lapso momentáneo de juicio», admitió finalmente Borkath.
pero la respuesta del teniente izquierdo fue muy desproporcionada y empleó técnicas no enseñadas en el plan de estudios. Sí, sobre eso, dijo el común. Se volvió hacia el teniente Mercer. ¿Dónde aprendiste ese golpe nervioso en particular? No forma parte del entrenamiento estándar de combate humano. Merkul permaneció en posición de firmes. De los archivos de la Biblioteca Galáctica, el comandante especificó el volumen 237 de vulnerabilidades xenobiológicas exhaustivas, debilidades anatómicas draconianas. Estaba en la sección pública. El comentarista emitió un sonido que podría haber sido una risa si se hubiera filtrado a través de un aparato vocal diferente. Ingenioso, y memorizaste esta información porque el conocimiento es una ventaja táctica. El comandante Mercer respondió, especialmente cuando las características físicas de uno pueden considerarse limitantes. Ciertamente, dijo la común Dant. El conocimiento ha sido el igualador de las especies desde los albores de la civilización. Se volvió hacia Vorkath. Tu falta de juicio, como tú lo llamas, ha creado una situación que ahora requiere mi atención. La disciplina física está prohibida en esta academia. Esto no es negociable. Escala Baukat oscurecida. Comandante, con todo respeto, el humano me golpeó como usted la golpeó a ella. El soldado interrumpió. La cronología es bastante clara en la grabación. Además, ella se defendía utilizando los conocimientos que había adquirido por medios legítimos. Usted, por otro lado, estaba abusando de su autoridad. El soldado manipuló otro control y aparecieron los registros disciplinarios de Baukarth y Mercer. Esta no es tu primera infracción relacionada con un cadete humano, pero sí la más grave. Ella se sentó o realizó el movimiento equivalente para su fisiología y los observó a ambos durante un largo momento. Teniente Mercer puede retirarse. Preséntese en el servicio médico para que evalúen las lesiones sufridas durante la demostración. Se le notificará cualquier otra medida relacionada con este incidente. Mercer saludó con un «Sí, comandante», y se marchó. Mientras se daba la vuelta para marcharse, el comandante añadió, «Teniente, aunque no puedo aprobar oficialmente condonar su respuesta a las acciones de la instructora Vorkath, tomaré nota de que su técnica fue precisa». ¿Era eso una aprobación en la voz del comandante? Era difícil de saber con un ser cuyas expresiones emocionales evolucionaron antes de que la mayoría de las especies desarrollaran la escritura. Instructora Baukarth, permanezca aquí, ordenó el comandante mientras Mercer salía. Tenemos mucho más que discutir. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Vorkath solo con un ser que había visto el auge y la caída de imperios y que tenía muy poca paciencia para prejuicios insignificantes. La academia estuvo llena de rumores durante los días siguientes. Algunos decían que Vorkath había sido degradado, otros que había sido reasignado al remoto puesto de investigación de Demb 4, un páramo helado habitado principalmente por formas de vida basadas en el silicio con un tabú cultural contra el hecho de levantar la voz. Un castigo particularmente duro para un vocífero draconiano. Otros afirmaban que se le había obligado a inscribirse en un programa de entrenamiento de sensibilidad impartido por telépatas empáticos que podían hacerle sentir literalmente el impacto emocional de sus acciones en los demás. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, era más simple y más profunda. Vorkath seguía siendo instructor, pero su plan de estudios ahora incluía una sección obligatoria sobre técnicas de combate integrado entre especies, impartida conjuntamente con nada menos que el teniente Mercer. La primera clase se llenó hasta los topes con cadetes de todos los cursos que se agolpaban para presenciar la improbable colaboración. Las escamas de Vorkath eran de un verde apagado cuando presentó el curso, con voz cuidadosamente neutra, mientras explicaba la importancia de comprender las diversas estructuras anatómicas y sus implicaciones para el combate. Cuando Mercer dio un paso al frente para demostrar la primera técnica,
Un respetuoso silencio se apoderó de la sala. Ella se movía con la misma precisión y eficiencia que había mostrado en la sala de entrenamiento, pero ahora sus movimientos eran instructivos en lugar de defensivos. La clave, explicó a la clase, no es considerar las diferencias fisiológicas como ventajas o desventajas, sino como variables que deben tenerse en cuenta en el enfoque táctico. Miró a Borkath, que asintió casi imperceptiblemente antes de añadir: un principio que se aplica más allá del combate, como muchos de ustedes descubrirán en su carrera. La clase intercambió miradas. ¿Era ese crecimiento del instructor Borkath? Los rumores en la academia se dispararían tras la clase, mientras los cadetes salían discutiendo las técnicas que habían aprendido. Una venita se acercó a Mercer. Su piel translúcida revelaba patrones neuronales que indicaban curiosidad mezclada con admiración. «Déjelo, teniente», dijo con una voz melódica. «¿Es cierto que los humanos tienen un dicho sobre que el arma más peligrosa es el conocimiento?» Mercer sonrió. «Tenemos muchos dichos sobre conocimiento, cadete. Mi favorito es: nunca lleves una mente cerrada a un universo abierto». Las vías neuronales de los abenitas se iluminaron en lo que parecía ser comprensión. «Creo que lo recordaré, teniente. Gracias por la lección», dijeron ambos mientras el caballero Haven se marchaba. Mercer se encontró sola con Bork por primera vez desde el incidente. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Finalmente, Bork habló. Sus escamas cambiaron de color varias veces antes de quedarse en un tono que Mercer nunca había visto antes, un verde azulado intenso que parecía indicar un respeto renuente. «Tu técnica fue impecable», dijo. «He enseñado durante 7 décadas y nunca había experimentado una contraataque. Viniendo de un draconiano, esto era prácticamente un soneto de elogios». «Gracias, instructor», respondió MRS, manteniendo un tono profesional. «He tenido un excelente oponente». Borkath emitió un sonido que podría haber sido una risita. «Un oponente excelente que te subestimó, un error que te aseguro que no volveré a cometer, ni tampoco nadie más que estuviera presente». Mercer observó que Vicarth asintió. «Sospecho que la percepción de la academia sobre las capacidades humanas se ha recalibrado», dijo, y luego extendió una mano con garras, adoptando el gesto humano de reconciliación que Mercer le había ofrecido en la sala de entrenamiento. «Espero con interés nuestra próxima clase, teniente». Mercer tomó la mano que le ofrecían, con cuidado de no cortarse con las garras afiladas. «Yo también, instructor». Mientras salían del aula, ninguno de los dos volvió a hablar. Pero algo había cambiado, no solo entre ellos, sino potencialmente para todos los humanos de la academia. La historia se extendería, creciendo con cada relato, hasta convertirse en leyenda. El día en que un cadete humano derrotó a un instructor draconiano ante la clase antes de que pudieran pestañear, el universo parecía estar lleno de sorpresas, y los humanos podrían ser la mayor sorpresa de todas en el ala administrativa de la academia. La comandante Trican observaba la interacción en su monitor. Sus antiguos ojos veían patrones que se extendían más allá de los momentos individuales hasta el gran tapiz de la civilización galáctica. Había sido testigo del surgimiento de innumerables especies desde sus primitivos comienzos hasta ocupar su lugar entre las estrellas. Algunas se desvanecieron en la oscuridad, otras encontraron su nicho y prosperaron, y unas pocas remodelaron las propias sociedades, a las que se unieron. Mientras observaba a los humanos y los draconianos caminando uno al lado del otro, no del todo amigos, pero ya no del todo enemigos, se permitió un momento de especulación sobre el papel definitivo de la humanidad en el drama cósmico. Quizás pensó que la mayor fortaleza no estaba en no ser derribado nunca, sino en la rapidez con la que uno se levantaba y en lo mucho que se aprendía en el proceso. Si ese fuera el caso, los humanos podrían resultar una de las especies más fuertes de todas. Con un gesto, cerró el monitor y centró su atención en la siguiente crisis que requería su atención.
La academia había resistido durante 10.000 años y resistiría otros 10.000 más, continuando su evolución a medida que incorporaba nuevas especies y sus perspectivas únicas. Y si esa evolución requería ocasionalmente una bofetada y un encuentro, sorpresa. Bueno, esa era simplemente la forma que tenía el universo de mantener las cosas interesantes.